Maestría en Educación con especialización, Gestión e Innovación Educativa. Encuentro emocional entre el educador y el educando en contextos vulnerables. Infancia y mi identidad docente. Presenta Ana Silvia Cañaveral Rosales. El proceso de investigación parte de mi saber docente, de las experiencias en el trayecto formativo que se revaloraron y se resignificaron en un pensamiento epistémico, es decir, se problematizó constantemente mi práctica para generar conocimientos. A lo largo de este proceso de la maestría, las unidades curriculares de aprendizaje fueron valoradas también desde una perspectiva interdisciplinar, de manera tal que surgieron y se construyeron conceptos que fueron clave para esta investigación y se origina este tema de investigación, encuentro emocional entre el educador y el educando. De manera breve comparto la metodología de investigación con 5 aristas. Es la permanente sistematización de mis experiencias, el preguntarme constantemente a qué tributa lo que estoy haciendo, la hermenéutica de la conducta humana, la participación-acción a través del proyecto de intervención, el sentido crítico de lo que estoy haciendo, de lo que yo estoy investigando y lo que yo me estoy proponiendo, y esos puntos de llegada que son la construcción permanente de conceptos y esas nuevas interrogantes que surgieron en el camino. De manera tal que todo este proceso, todo ese trayecto investigativo titulado Encuentro emocional entre el educador y el educando en contextos vulnerables, infancia y mi identidad docente, fue organizado en 5 capítulos, punto de partida, hacia una nueva práctica, mi proyecto de intervención, hilvanando identidades, trinomio de identidad, y concluyo con práctica y aprendizaje. El primer capítulo es punto de partida, se consideraron diferentes elementos que sostuvieron esta indagación desde una conceptualización, el diagnóstico, las políticas educativas, desde dónde, qué se generó y la delimitación del problema. Pregunto cómo estoy viviendo mi práctica docente en esas experiencias vividas en la escuela primaria Justo Sierra Méndez, ubicada en la comunidad de Yucñutic Chamula, haciendo contexto, cómo es el lugar en donde yo me encuentro interviniendo y cómo he vivido esas políticas educativas en este contexto, en este sentido. Hablo cómo he sido formada en mi trayecto como estudiante, pero también como docente, cómo aprendí lo que sé, qué tanto mis experiencias como estudiante impactaron en las decisiones que yo tomé, específicamente el cómo yo entiendo ese ser docente, qué es ser educador, cómo estoy viviendo mi práctica docente, estoy satisfaciendo las necesidades de los estudiantes. Hay un concepto clave aquí que es transformar. Transformar por qué y para qué y quiénes han de ser transformados. El siguiente capítulo, hacia una nueva práctica, mi proyecto de intervención está organizado en diferentes apartados que empiezan desde conceptualizaciones con la intención de que el lector pueda dialogar con este proceso de indagación, que pueda dialogar y de pronto tal vez identificarse en algún sentido con las experiencias compartidas, los objetivos que se propusieron, también los antecedentes de este tema de investigación, los referentes que sostuvieron también mi investigación, como Pablo Freire, Van Manen y Hugo Semmelmann, y la metodología y, por supuesto, las líneas de acción. De manera breve también comparto aquí los elementos que considero en este proyecto. Uno de estos es entender y aterrizar cuáles son los elementos en los que yo sí puedo intervenir. Es valorar esa conformación de nuevos sujetos en la sociedad en donde definitivamente yo me veo implicada, preguntándome qué educa mi práctica, a quiénes educa mi práctica, desde dónde voy a enseñar y a quiénes voy a impactar. El tercer capítulo, hilvanando identidades, se hace una reflexión un poco más amplia de la pertinencia de mi proyecto, atendiendo a la diversidad cultural y planteando la necesidad de una práctica intercultural al ver al otro como mi otro yo. Hay puntos reflexivos
Algunos que puedo mencionar es que la educación debe interesarse y conocer más al ser humano desde su ideología, ver cómo se conduce, cómo se relaciona. Hay una crítica en cuanto a una enseñanza situada en el sentido de que hay un programa general que muchas veces está descontextualizado, se priorizan ciertos saberes. Y también cuestiono cómo se están viviendo las tecnologías y cómo soportar de pronto esa gestión de las emociones o abordar este tema aprovechando las tecnologías y si hay pertinencia desde mi contexto, ¿no? Se revalora esa cultura que abraza a mi contexto, de quién está educando y quién es el educado. Hay un apartado específico del ser maya que muchas veces ignoramos o yo empecé así mi investigación a pesar del tiempo que llevo en mi contexto. El capítulo 4, trinomio de identidad. En este apartado hay tres conceptos clave y aquí se aborda el currículum y su impacto en la identidad del sujeto, la didáctica, abordando la interculturalidad y la metodología y la gestión participativa de la escuela a la casa y viceversa. El último apartado o el último capítulo es práctica y aprendizaje. Esto es pues bueno, casi para cerrar esta etapa de investigación, considerándola como una primera etapa desde el área emocional del estudiante y su implicación en mi identidad docente. Se aborda desde una perspectiva evaluativa, la gestión curricular, comunidad de práctica y transformación educativa. Dentro de los puntos de análisis que se abordan en este capítulo se encuentran hasta qué punto los conocimientos han circulado en un ir y venir de la escuela a la comunidad y viceversa, y en ese sentido cómo están siendo valoradas las emociones, ese ser emocional del estudiante, que tanto los saberes priorizados en la Justo Sierra Méndez impactan en la transformación del contexto. En el tratamiento de dichos conceptos se valora el alcance de mi proyecto en cuanto al logro de los objetivos de mi investigación y de los propósitos del proyecto, así como su pertinencia y planteando modificaciones a mi propuesta de intervención. Hubo puntos de llegada definitivamente. Ya a manera de conclusión, invito al lector que desde el primer capítulo observen y dialoguen con los saberes advertidos en mi trayecto formativo, pero también planteo esas interrogantes que surgieron y que detonaron esa propuesta de intervención. Cierro con esos hallazgos en donde doy cuenta de esas preguntas que obtuvieron respuestas sí o no, o están inconclusas esas respuestas. Hay reflexiones finales y dentro de esas es que bueno, esta investigación sí implicó o influyó en cómo me percibo a mí misma como docente y en el contexto en el que yo me encuentro. Nos lleva de nuevo al punto de partida, pero ahora enriquecida con el ordenamiento, la reconstrucción histórica, el análisis y síntesis e interpretación crítica de la experiencia sistematizada. Es valorar también el reconocimiento cultural e histórico para tratar de comprender cómo son percibidas y vividas las emociones. Y bueno, esto no es enseñar algo acabado, es implicarse en algo que está haciendo, tomando en cuenta que somos seres emocionales y que estamos siendo. En el transcurso de este proceso investigativo se evidenciaron no solamente saberes, sino también ese ser y mi identidad docente. Estoy convencida que este trayecto o este proceso de intervención es apenas el inicio de una indagación que garantiza más sistematización de experiencias, más ejercicio de crítica y análisis de mi práctica, de nuevos saberes, sentidos e intenciones, con el fin de construir continuamente, desde cada experiencia, una transformación de mi práctica y una práctica que transforme.